Entonces hoy nos va a acompañar, nos va a estar presentando aquí el doctor Frenzy Fernández Rosales con el tema arte e intersensorialidad más allá de la percepción habitual. Una breve reseña sobre el doctor. Él es profesor, crítico, curador e investigador, defensor del arte multidisciplinario como lenguaje de campo de investigación y conocimiento, enfocado en procesos intersensoriales mediante tecnologías en función de un arte que trasciende lo visual. Con una investigación como aspirante a doctor, es máster en Historia del Arte con experiencia científico-pedagógica de casi 30 años. Autor de programas, metodólogo y tutor de tesis en los niveles medio, universitario y de posgrado. Profesor del Centro de Estudios Visuales, CEVI, de la CDMX. Exalumno del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAT. Es docente de varias universidades, como la Universidad Alanus de Artes y Sociedad en Bonn, Alemania, del programa de maestría en artes visuales en el MIT, en Estados Unidos, en la Facultad de Artes de Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Miguel Hernández, Campus de Bellas Artes de Alicante, en España. Durante años fue profesor de pintura e historia del arte en la Universidad Pedagógica de La Habana y en el Instituto Superior de Artes, ISA, de Cuba. Ha publicado un centenar de textos en Cuba, México, Francia, España, Estados Unidos, Bélgica, Italia y Alemania. Entre otras distinciones, ha recibido dos veces el Premio Nacional de Crítica de Arte en Cuba. Es editor de libros, diseñador editorial y creador audiovisual de materiales sobre arte y política. Curador de múltiples exposiciones en Alemania, Bolivia, Cuba, España, Estados Unidos, Italia, México y Nicaragua. Expuso en el 2020 en Das Haus der Kulturen der Welt en Berlín. Recibió en 2018 el Premio Nacional de la Curaduría de Cuba por exhibición und Nachtwahr. En 2017 fue curador en residencia de Los Ángeles, otorgado por el SMOA Getty Fund en 2009. En 2009, curador en residencia en E105 de Art Lab 21 en Bonn, Alemania, o en 2007, cuando obtuvo el premio de curaduría por exposición Vostok. Bueno, démosle un aplauso a nuestro frente. El papel lo aguanta todo, decimos, ¿no? Yo digo así ahí. Bueno, está bien que hayamos llegado todos en estos tiempos más o menos cortos, a pesar de todo lo que sucedió. La primera vez que yo vine a Cuernavaca, me demoré 7 horas en llegar de la Ciudad de México, por otro accidente en La Pera, pero que tenía que ver con una operación contra el narco. Así que, las cosas que suceden, ¿no? Yo agradezco mucho a Juan, porque nos conocimos de una manera muy fortuita, hace 2 semanas, ¿no? O 3, no más, en un cumpleaños de una persona muy querida y muy admirada por él, porque me he dado cuenta, profesor de física, una persona que, como él mismo dice, tiene grandes problemas con la gravedad, ¿no? Roberto, y que es muy amigo él y su esposa de mi esposa, y bueno, todos coincidimos en su cumpleaños 70, acá arriba, en Santa María, y nos conocimos casi que por una apasionada discusión con respecto a Cuba. Y me fue muy curioso porque de pronto veo, o sea, conozco, me doy cuenta que existe 5. Y yo decía, wow, genial, porque tiene mucho que ver con lo que por años yo he estado haciendo, en este caso principalmente en Alemania, y después con el Getty Fund, que estaba haciendo la referencia. Aunque vengo del mundo de las artes mal llamadas plásticas, como siempre digo, porque es mucho más que eso, me fui metiendo por cuestiones de necesidad incluso, dentro de otros campos. A veces me considero una suerte de intruso, porque vengo del grabado como tal. O sea, de grabado en xilografía, serigrafía, vengo de esa formación. Y cuando me gradué de nivel superior, me gradué con un enfoque pedagógico. La pedagogía me apasiona, es una cosa que no sé por qué, a lo mejor es por mi padre y por mi madre, por una parte de un abolengo familiar, lo tengo en sangre, ¿no? Como diría Chomsky, esta es un ADN cultural, ¿no? De alguna manera, ¿no?
un ADN cultural en los estudios cognitivos, del lenguaje y todo. O sea, es como que lo tengo ahí. Y entonces me intenté salir de alguna manera del mundo académico como profesor y empecé a trabajar ya más directamente con los artistas visuales. Tengo muy pocos amigos críticos, tengo muy pocos amigos curadores. O sea, mis hermanos en todas estas aventuras, de las cuales veremos algunas cosas hoy, son principalmente artistas visuales. Pero artistas visuales que no se dedican propiamente a lo que nosotros entendemos como los medios tradicionales, pintura, grabado, escultura, sino que nos metimos más en todo lo que eran los nuevos medios. Ahí adentro hay toda una confusión dentro del campo de lo que es el New Media. Algunos defendemos dentro de esta gran sombrilla lo que es el Emerging Media o los medios emergentes, porque lo que era nuevo hace 20 años ya no es nuevo. Y lo estamos viendo constantemente, ¿no? Ahora mismo con esta noción mediática que tiene el promedio de la sociedad sobre lo que es la inteligencia artificial, que a mí a veces me causa cierta risa porque es un fenómeno que viene de mucho antes, ¿no? Y un poco que por ahí también vamos a tocar algunos elementos. Pero efectivamente, durante todos estos años, lo que he tratado de defender es que hay un tipo de producción simbólica. Dentro de la producción simbólica se incluyen las artes y otro tipo de lenguaje que no son propiamente basados en el aspecto llamado tradicional también de carácter heraclitiano, donde el poder de la vista, el poder de la visión es el predominante. Hay una serie de elementos dentro de las artes que ya se han ido diluyendo y que han ido entrando en otras zonas. Esto de que la expresión artística entra en otras zonas no es nada nuevo. O sea, yo creo que desde la antigüedad, cuando se fueron conformando más los saberes, incluso pasando por lo que quedó como reducto, como espacio de reserva en este gran lapso que fue la etapa llamada medieval, hasta la explosión renacentista, el ejercicio de las artes ha estado muy vinculado con otros campos del saber. Y a mí me parece hasta a veces triste que me encuentre con artistas que digan que son unos ensimismados en su medio, porque realmente es un sistema de lenguaje muy complejo también, que tiene todos los elementos propios de lo que nosotros podemos comprender o reconocer mucho más en lo que es el lenguaje escritural. O sea, todo lo que viene siendo los estudios del tropos, las complejidades de las construcciones de las metáforas, lo que viene siendo el lenguaje parabólico, el lenguaje de las sinécdoques. Todo esto forma parte también del lenguaje de la visualidad. Y esto, por suerte, a finales del siglo XIX hubo gente como Rimbaud, por ejemplo, como Verlaine, incluso otros que venían desde antes, que dentro del campo de la literatura lo plasmaron muy bien dentro de lo que es la llamada sinestesia, que estuvimos conversando de alguna manera. Y de ahí viene un gran error también. Y un poco que hablaremos de esto. O sea, yo defiendo más el arte intersensorial que el arte sinestésico. Me parece que decir arte sinestésico es un disparate. Incluso fue una cosa que me llevó a una discusión en el MIT con estudiantes del máster de arte del MIT, porque les enseñaban también Benjamin Buchloh, por ejemplo, que ya falleció, que era realmente profesor de Harvard, pero hacía prestaciones en el MIT, hablaba del arte sinestésico y no, es un error, porque la condición sinestésica es a partir de algo muy específico que sucede en una construcción que se mantiene y no se separa de las estructuras sinápticas del ser humano. Si no partimos de que esto tiene como base una suerte de anomalía, y yo le digo anomalía entre comillas, porque es una anomalía para bien, muchas veces, si sabemos utilizarla, si sabemos utilizar nuestras limitantes, las convertimos en virtudes. Si sabemos utilizar nuestros defectos, los convertimos en efectos. Entonces, en este caso, la condición sinestésica propia de prácticamente un 1% de una muestra de 100, ¿no?
dentro de lo que puede ser cualquier estudio estadístico sobre lo que viene siendo un ser sinestésico, nos damos cuenta de que la condición sinestésica incluso es un proceso inconsciente. Se hace consciente en la medida en que uno como ser humano va entrando en interrelaciones sociales y va entrando en esos otros usos del lenguaje y esos otros usos de los sentidos que son lo social. En nuestra interacción social es cuando nosotros nos damos cuenta de qué podemos o qué no podemos hacer, muchas veces. O sea, si vivimos apartados del mundo, como diría Leibniz mismo, no sabríamos que existe otra partícula y no nos podríamos ver en un espejo, ¿no? Entonces la condición sinestésica un poco que está permeada por esto. O sea, los seres con condiciones sinestésicas no son conscientes del todo de una problemática, hasta tanto no viene otro y le plantea, tienes determinadas aptitudes con P que te permitirían desarrollar ciertas capacidades que el resto no lo tienen. ¿Por qué? Porque a partir de los 3, 4 años, el ser humano empieza a generar un desarrollo cerebral y un desarrollo de los conocimientos que ya no es de carácter sinestésico. Todos lo tenemos hasta los 3, 4 años. Todos logramos establecer analogías sin un proceso de razonamiento previo sobre este sabor que me puede llevar a una sensación térmica, a una sensación cromática, a una sensación sonora, a una sensación visual. Estoy poniendo como ejemplo el café. Pero cuando vamos en nuestro proceso morfológico creciendo, las sinapsis entonces empiezan a conformarse de otra manera y empiezan a separarse las zonas sensoriales. Y esto, bueno, hay otros campos científicos que me imagino que parte de ustedes lo conozcan mucho mejor que yo. En lo que compete al ejercicio de las artes y el ejercicio del lenguaje artístico, es muy importante ese saber que no podemos ser sinestésicos si no lo somos, sino utilizar los canales sensoriales como herramientas para poder llegar a otros resultados. Los artistas más importantes que han sido investigadores, que incluso en el mundo que estamos viviendo hoy, mantienen ese fuero investigativo por encima del mercado, por encima de lo que importa a la sociedad, que es que si vendieron un Joan Miró en 20 millones de dólares, eso no es lo importante para las artes como campo de investigación. Lo que le es importante a las artes como campo de investigación es lo que le es importante a la ciencia, es estudiar los lenguajes, estudiar los sistemas de conocimiento y estudiar en qué medida algo que padeció Alfred Hitchcock haciendo cine en los años 40, 50, 60, que era como la percepción visual y sonora del público todavía no estaba preparada para crear sistemas de síntesis, de cortes abruptos, que hoy por hoy los podemos ver y nos resultan normales, familiares, porque la percepción se va desarrollando, no solo la visual, la percepción en general se va desarrollando. Todos estos elementos nos dan la medida de que las artes forman parte de un concierto mayor, que es el concierto de todas las expresiones culturales del ser humano. Incluso hacemos la separación errada de cultura con respecto a ciencias y con respecto a otras cosas. La cultura es todo lo que nosotros como seres humanos generamos. Y dentro de ello está la cultura culinaria, la cultura científica, y dentro de la cultura científica muchas ramas también, que se interrelacionan o no a veces. Dentro de las artes también está la cultura artística. Yo puedo hablar a lo mejor con un mecánico de coche y el tipo tener una supercultura como mecánico de coche. Y entonces lo que estamos haciendo es un intercambio cultural, de lo que yo conozco con lo que él conoce. No puedo decir que es un inculto. Me parece un acto de arrogancia que uno venga a un campo y que le diga a otra persona que es un inculto porque no conoce del campo de uno. Esa persona puede tener una cultura altísima y grandísima, muy vasta y de carácter práctico incluso respecto a lo que yo conozco. Entonces hay intercambios culturales. Cultura es todo. Entonces, en ese sentido era que yo quería hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Ahora reconectará HDMI. Ok. Y por eso entonces, bueno, Juan me propuso hacer esta suerte de charla y yo dije, bueno, de varias opciones nos quedamos con esta, ¿no?
Y un poco que vivimos así. Como nos pasa de esta manera. O sea, aquí he tratado de resumir 60, 70 años. Esto es lo que nos ha estado pasando culturalmente hablando en Occidente, sobre todo en Occidente. Vivimos un mundo de imágenes, pero hay un mundo más vasto que el de las imágenes. Y hay otros focos culturales, sobre todo asiáticos, yo lo digo no occidentales, que han influido, sobre todo desde esta época, con la que comenzamos, posguerra, empezaron a influir en Occidente. Los estudios intersensoriales son posibles en gran medida por esa manera de destronar el sentido cartesiano de la razón occidental. Hay elementos dentro de lo que es la capacidad emocional, dentro de lo que es la capacidad del sentir, que son muy importantes, que Occidente le dio de la espalda durante un tiempo, que creo que personas como los que vienen del campo de la fenomenología, sobre todo, le otorgan un espacio importante a esta capacidad del sentir, no solo del pensar, aun cuando son procesos muy racionales. Esto influye en la expresión artística fuertemente. Y una persona como Merleau-Ponty, lo estábamos hablando un poquito por arriba, ¿no? Merleau-Ponty nos abre y resume en él todas las investigaciones que venían desde Goethe, que venían de Brentano, que venían de los campos interrelacionales que se venían dando desde el siglo XIX, todo lo que tiene que ver con la psicología conductual de William James. Todo esto va entrando y va influyendo en los artistas. No por gusto de la construcción de los simbolistas franceses como Rimbaud, con el barco ebrio, como Verlaine anteriormente, o como Charles Baudelaire, como todos los que fueron construyendo en el campo de lo poético y de lo literario, estaban muy vinculados con elementos, son síntomas de elementos que se están investigando dentro de otros campos como la psicología, como la sociología a finales del siglo XIX, cuando empieza con otros nombres, todavía no tenía la misma denominación. Y todo esto va influyendo en los artistas. Los artistas son personas muy ávidas de conocimientos de otros campos. Y eso nos lleva entonces a hacer ese tipo de intrusos, ¿no? que yo les hablaba. El sentido de lo intersensorial ha sido muy importante para los artistas más investigadores, los que más experimentan. Y es la zona que a mí me ha llamado la atención durante años, lo experimental. Por una cosa también muy elemental, son muy malos para hacer negocios. Son malísimos para todo lo que tiene que ver con el mercado de arte. De hecho, no sé si yo te lo conté, pues yo vine para acá en el 2018 a vivir, a hacer una relación nueva y empecé a trabajar con una galería que creé en la Ciudad de México. Me di cuenta en el acto de que no tenía nada que ver conmigo la cosa del mercado de arte, la zona naco, yo le digo zona naco, así le digo. O sea, ese tipo de arte metido en stand, que la gente piensa que eso es arte y que realmente lo que estamos viendo es pura boutique y pura trivialidad. Hay otros campos de las artes que investigan y esos son los que yo les voy a compartir un poco. Son campos de investigación, son campos de experimentación, son campos que no le dan la espalda al trabajo con otras personas como pueden ser psicólogos, lingüistas, científicos, programadores. Y esto me llevó a mí en los años, hace cerca de casi 10 años, a entrar en contacto con algunos del Instituto Max Planck en Alemania, la sede que tienen en Bonn, y que estaban trabajando toda la parte neurocientífica. Y entonces ellos nos ayudaron a que nosotros convenciéramos a Deutsche Telekom, DTCom, que es la gran compañía de telecomunicaciones, de que el arte no solo era tener un cuadro de Martin Schipperberger o un artista de estos renombrado alemán en la oficina y el tipo sentado con una corbata rosada, ¿no? Sino que ellos que producen tecnología
para que la gente la compre, ¿no? Móviles, para que todos seamos esclavos de un sistema mediático ahí, ¿no? Y que todo cada vez entra a través de los cookies que nos van configurando nuestras búsquedas y todo ese rollo, que ellos se den cuenta de que eso que le están vendiendo a la sociedad, también los artistas lo utilizan de otra manera. Y bueno, fueron 3 años, los convencimos, y mi amigo Bernhard Zurkeler, con el cual he estado trabajando durante todos estos años, logró mantener eso. Y hoy por hoy hay grupos de artistas, sobre todo en lo que es la zona de la Westfalia, de Düsseldorf, Aachen, Aquisgrán, o sea, pequeños gremios, porque tienen unas estructuras gremiales como si fuesen de pasado, son bellísimas, se comparten todo el tiempo los procesos creativos, sin dejar de tener su SEO, sin dejar de querer ser successful, ¿no? Dentro de ciertos mercados, pero existe el campo de la investigación, y ese campo de la investigación también es un nicho de mercado, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde beben los museos? ¿De dónde beben algunas instituciones como fundaciones, ¿no? Que están cercanas a los museos en tanto jerarquías de poder dentro de la institución arte? Beben de los espacios de estudios culturales que están dentro de las universidades. ¿Y de dónde beben esos espacios de estudios culturales dentro de las universidades? De las investigaciones. Hay una conexión que no es la de Sotheby's o Christie's. De hecho, la de Sotheby's o Christie's también bebe de estas conexiones porque tienen a los asesores en un consulting board donde están hablándole y diciéndole compra tal cosa o compra tal otra porque esto se va a disparar en los mercados, porque esto está indicando ciertas cosas. ¿Por qué se vende una obra de Joan Miró en 20 millones y tantos de dólares? Porque Joan Miró es un indicador de determinados elementos dentro de los lenguajes que hoy, ahora mismo, se están reivindicando, vamos a decir. Aunque nos guste o no nos guste, esto no son cuestiones de gusto. En las artes hay cosas que van más allá del gusto. Y nos exige que seamos un tanto más objetivos. Y eso nos acerca al campo conocido como científico, que es parte de la objetividad, parte de que algo debe ser comprobable, ¿no? Entonces, quiero mostrarle, para refrescar y cambiar el tono, un ejemplillo de algo que a lo mejor ustedes lo han visto, a lo mejor lo recuerdan, los grandes consorcios y las grandes marcas que ya no tienen países específicos, porque ya no existen las naciones en el sentido que nosotros podemos considerar, trabajan muy bien con ya no lo subliminal, que es algo que viene desde los años 50 y 60, sino con otros elementos de carácter intersensorial que enganchan. O sea, son precisamente entrampes para no solo el promedio de la sociedad, sino también para nosotros. Déjenme ver. Me imagino que el HDMI me esté... es por acá. Es una construcción perfecta de al menos esos dos canales más conocidos dentro de lo sensorial, que es lo visual y lo sonoro. Pero también hay otros elementos internos que son más sutiles, que son las analogías, o sea, ese escarabajo rinoceronte, que si nosotros aplicamos lo que viene de la sinestesia hacia el conocimiento de lo intersensorial, nos damos cuenta de que un helicóptero viene siendo la figuración humana del análisis por analogía, y eso es lo importante, porque la intersensorialidad se basa en lo analógico, en lo que es relacional, en lo que se conecta, en lo que una cosa equivale a otra. Y eso, por supuesto, está en la base de la sinestesia. Pero en este caso,
Es una obra maestra, jugando incluso con un cliché, dentro de ese sentido de lo relacional y lo analógico. No analógico en términos analógico versus digital. La analogía es una cosa, por comparación, y ahora no estamos hablando del universo de lo digital, porque normalmente ahora entendemos como fotografía analógica o química, en contraposición con la fotografía digital. No, no tiene nada que ver con eso, sino la analogía como estado de relación, como estado de interconexión. A mí me encantó cuando yo lo vi la primera vez, yo decía, Prokofiev. O sea, todos sabemos que Pedro y el Lobo fue un encargo precisamente para que los niños aprendiesen estas analogías sensoriales. Como el pato es un instrumento, como Pedro es un instrumento, como el lobo es un instrumento, y así se va construyendo más la narrativa que hay, ¿no?, dentro de todo esto. Por cierto, Sting tiene una versión discográfica de Pedro y el Lobo que es una belleza. Entonces, toda esa construcción entre lo sonoro y lo visual, donde incluso en este caso, en el campo de la música, uno puede prescindir de la generación de la imagen, porque ya uno, sin haber escuchado incluso Pedro y el Lobo, la composición completa, uno sabe que un sonido que puede ser el de un clarinete o el de una flauta, voy a poner mejor el ejemplo de la flauta, el sonido de una flauta es como el de un pájaro. Ya hay clichés culturales. Incluso a veces no necesitamos ya ni explicarlo. Y ahí es donde viene una complejidad interesante del lenguaje. Cuando yo digo es el sonido dulce de una flauta de pan, todos más o menos lo comprendemos. Un poco más, un poco menos. Hay quien tiene un oído más cuadrado, lo estábamos hablando, ¿no? Pero en general participamos de un cliché cultural. Participamos de ese saber y ya no necesitamos estar acudiendo al ejemplo. Ya lo tenemos metido en sangre y eso vuelve de nuevo a las estructuras de ese conocimiento compartido, ¿no?, que forma parte de una formación, de una educación desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños nos están educando de una manera en relación con ese universo sensorial. Un poco más, un poco menos. Pero en general todos caemos en esa trampa. Y ahí está el kit de un spot tan bien hecho que de por sí también está construido digitalmente. Porque es una pura construcción digital. O sea, hay todo un trabajo de construcción digital, la construcción digital partiendo de una estructura binaria que es 0-1, que rompió por completo con la concepción analógica de la imagen. Entonces, estamos ante un mundo donde hay una trama de percepciones que se están interrelacionando y que están llevando al mundo de lo digital hacia un ámbito que nos interconecta los campos sensoriales de un modo diferente. ¿Por qué? Porque son cada vez espacios de convergencia. El mundo de la construcción digital que estamos viviendo hoy es un espacio de convergencia de muchos saberes que trataban de hacerlo hasta los años 40, 50, cuando tenían las máquinas que no cabían aquí. Estaban tratando de construir imágenes, sonidos, universos sensoriales que no eran de todo posibles. Todo esto, por supuesto, ustedes después voy a tratar de hacerlo de un modo que sea sucinto, para después ponernos yo le digo, despalillar, ¿no?, las cosas y discutirlas mejor. Esta es la manera, déjenme quitar un momento Esta es la manera habitual, bueno, no habitual, ¿qué es habitual? Normalmente cuando nosotros hablamos de, no sé si lo puedan percibir desde allá, está muy pequeño, ¿no? O lo puedo ampliar un poco, ¿no? Cuando le decimos a la gente, no, utiliza tus sentidos, la gente que es lo que piensa que tenemos 5 sentidos. No tenemos 5 sentidos. Ahí hay una pelea en el campo académico. Hay los que vienen, por ejemplo, de las percepciones místicas, consideran de que hay mucho más sentidos, que hay más de 14 incluso. Con alguna gente que en la Hochschule, la universidad en Alemania, es de corte completamente antroposófico. La crearon los de la segunda generación de Steiner y vienen de fenomenología pura, un departamento muy interesante, pero a la vez tiene todo este aspecto místico
Y tienen departamentos que crean todo lo que es permacultura, todo lo que viene siendo art natura, todo lo que tiene que ver con las medicinas llamadas alternativas, pero que es la homeopatía y muchas más, ¿no? Toda esta gente considera que existen más de 12 sentidos. Por un consenso. Yo en lo que he estado investigando de una manera muy humilde, por decirlo de alguna manera, porque no me puedo considerar tampoco un científico, en el sentido estricto de la palabra, me voy con lo que viene siendo el universo sensorial de 12 canales. Pero me di cuenta de que este viene siendo el esquema que nosotros podemos encontrar. Esto no lo hice yo, esto está en internet. Está en muchas fuentes bibliográficas más profundas y más especializadas que la punta del iceberg que nosotros vemos en internet, ¿no? Pero me daba cuenta de que nosotros como seres humanos estábamos ubicados en un centro. Y realmente el gran problema que hemos tenido durante más de 70 años, o mucho más, porque lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de un proceso de siglos, de más de 500 años, es habernos creído que somos el centro de las cosas. Entonces yo empecé a revisar y me di cuenta de que me era más pertinente comprenderlo de este modo. Aquí la percepción del mundo es como algo que nosotros tenemos. Es como que ese mundo no nos engloba. Entonces yo cambié a ella. Realmente así es como nosotros existimos. Nosotros vivimos en un mundo. Y el universo sensorial en última instancia, para utilizar un lenguaje más filosófico, medio marxista, me disculpan, pero en última instancia, el universo sensorial que nos es inherente como seres humanos es lo que nos permite la posibilidad de interacción con el mundo exterior y con nuestro mundo interior. Nuestros propios sensores, sean todo este gran órgano que es la piel, que es el más grande que tenemos, está lleno de radares, está lleno de elementos que nos permiten captar a nosotros alteraciones o sintonías con el mundo que nos rodea, sea por temperatura, sea por dolor, sea por desequilibrio. Todos estos elementos que les estoy diciendo son simples ejemplos, están dentro de lo que viene siendo estos 12 sentidos. Sentidos como la percepción de nuestra propia interioridad, entonces nos llevan a lo que es el tacto. El elemento de lo táctil es un elemento único, es un elemento completamente individual, no podemos compartirlo. Tal vez en esa construcción de clichés, por decirlo de algún modo, de espacios comunes, podemos activar determinados recursos, determinados mecanismos táctiles que todos entonces podemos decir, ah, sí, lo siento. O sea, nosotros primero lo sentimos y después lo pensamos en ese sentido. Y así también sucede con nuestro sentido de la vida, el sentido de lo vital, que es uno de los máximos. Y sobre todo se hace más relevante cuando estamos en momentos críticos de enfermedades, de accidentes, de cosas ya radicales, donde vemos que la muerte está ahí delante, ¿no? Cada uno incluso reacciona por su universo sensorial a ese sentido de lo vital de un modo también diferente. Hay quienes pueden tirarse al abandono, llorar, caer en los mayores pesimismos del mundo, y hay quienes pueden decir, pues me voy a reconstruir y me voy a reivindicar. Mismo Goethe, a los 73 años, tuvo una enfermedad que nadie sabe qué fue lo que le sucedió. Estuvo como 2 semanas hasta con delirium tremens. Unas fiebres altísimas de 42 grados, cosas así, y sale de la enfermedad. Y es cuando más producen. Incluso las lenguas decían que era cuando más novias tenía, porque le dio por relacionarse con mujeres más jóvenes y todo ese rollo. O sea, en Alemania las crisis de los 40 o de los 50 creo que suceden más tarde, a lo mejor por su idiosincrasia, ¿no? Pero es cierto, hay personalidades que en momentos críticos de su sentido de lo vital, que lo perdemos de vista, pero es un sentido esencial, reaccionan de diversas maneras. En el caso de Goethe, reaccionó de la manera más positiva para él, porque fue cuando más abusó todos los estudios de la óptica, todos los estudios de la teoría del color. Y cuando se hizo un heredero total de las investigaciones de Isaac Newton.
Esas investigaciones sobre lo que viene siendo la óptica, la percepción visual, la percepción cromática, y no solo, también la percepción de la temperatura, que se ve muy, muy pequeño por acá, que forma parte de los canales de percepción del mundo, lo térmico. Todo esto, que nosotros lo vemos así por una cuestión metodológica, separados, pero se interrelacionan. No podemos entender lo térmico muchas veces sin lo táctil. No podemos entender lo olfativo muchas veces sin el paladar, el gusto. O sea, los sentidos no van separados, van muchas veces juntos. Pero por una cuestión metodológica siempre tenemos que separar las cosas para poderlas comprender. Entonces, si viéramos este esquema en ese sentido interrelacional, nos daríamos cuenta de lo importante que son los 12 sentidos, incluyendo todos los que son los sentidos que nos establecen una percepción de la interioridad del otro. Y ahora mismo ustedes están haciendo uso de esos canales perceptivos respecto a lo que yo estoy hablando. Están escuchando el oído, están tratando de procesar la palabra ajena, que es la mía, hacia ustedes, están tratando de comprender, ojalá que me comprendieran, porque a veces me enredo, ¿no? Ese pensamiento ajeno, pero que es un pensamiento compartido. Y así entonces puede haber un conocimiento sobre esa persona. Algo que explotó Sigmund Freud de una manera increíble, y por suerte vino Carl Jung a desmentir algunas cosas o a cuestionarlas, ¿no? Porque si hubiésemos seguido con Freud solamente, mucho daño más hubiese sucedido en la modernidad. Pero sí tenía razón en algo. El yo ajeno, ese sentido del ego, pero el ego no exacerbado como lo hemos entendido y malinterpretado durante más de 100 años, es muy importante para poder tener nosotros una comprensión a partir de determinados mecanismos perceptivos de la existencia de esa persona. Entonces, son canales sensoriales y son mecanismos perceptivos que no podemos dejar de lado. Y esto a mí me llamó mucho la atención dentro de toda esta investigación para ver cómo es que lo que entendemos de las artes más llamadas plásticas es solo una superficie. Y hay otros mecanismos allá adentro. Solo por ponerles un ejemplo, porque no se los voy a traer. Quizás hayan visto todo lo que fue la obra, o una parte de la obra puntillista de Jacques Seurat. Era puro puntillismo. O sea, todo hecho a partir de puntos, puntos, puntos. Cuando uno se acerca no son puntos, son pequeñas áreas cromáticas. Pero, en última instancia, en las expresiones de lo que es el lenguaje visual, el punto es la unidad mínima de representación que tenemos. Después viene la línea, que nosotros consideramos que es el desplazamiento de un punto en el espacio. Y después el área, y después el volumen. Y por ahí se va construyendo todo en un sentido lógico y relacional también. Cuando Seurat se mete a estudiar todo lo que son las influencias de una imagen en descomposición a finales del siglo XIX, de la cual los autores y los máximos responsables fueron los impresionistas. Todo el mundo piensa que los impresionistas hicieron cambios en determinadas cosas, que sí, lo son, en la percepción visual y todo, pero no solo en eso. Los impresionistas estaban estudiando elementos propios de la física y estaban estudiando elementos propios de la química. Muchos de ellos eran conscientes de que ante la ausencia de luz no había color. Y precisamente por eso es que ellos se limitaron a trabajar con el negro, porque no consideraban ni el blanco ni el negro como colores, sino como valores. Ausencia de luz, máxima intensidad de luz. Y en el medio tenían la gran paradoja que si descomponían la luz, se descomponía en los 7 colores del espectro, pero cuando trataban de recomponer con los 7 colores del espectro no llegaban a la luz, llegaban a lo que se le dice negro cromático. Vaya paradoja. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, por relaciones con otros campos también de la cultura, en este caso los campos científicos, que lo que nosotros vemos como en este caso un color medio naranja, amarillo, es lo que queda en la superficie para que nosotros desde nuestra percepción visual podamos reconocer como naranja, amarillo o amarillo anaranjado. Todos los demás colores del espectro son absorbidos, física y químicamente hablando, por esa superficie. Y nos queda entonces a nosotros esta superficie reconocible desde un punto de vista cromático.
Es una gran trampa en la cual la percepción visual se ha ido desarrollando grandemente. Y eso fue una obsesión para los artistas del impresionismo. Pero además muchas cosas más que tenían que ver con la descomposición del ser humano a finales del siglo XIX. Los procesos de descomposición de la imagen eran también una metáfora de la atomización, la fragmentación de ese ser humano en una modernidad muy exacerbada, que era la del siglo XIX, ni siquiera todavía venía la del XX. Pero ahí viene Seurat. ¿Y qué es lo que hace Seurat? Trata de buscar la unidad mínima de representación. Pues esa unidad mínima a él le viene por sus relaciones con Maxwell. Y se mete a estudiar las ondas electromagnéticas. Y se mete a estudiar lo que vienen siendo las frecuencias sonoras. Y es cuando entonces conoce a Thomas Alva Edison. Y empieza a darse cuenta de que todos estos grandes inventores lo que están es utilizando lo mismo que él en arte. Es los campos vibrantes de las partículas que de una manera controlada generan sonidos, de una manera controlada generan ondas, y todo esto empieza a surgir o a hacer surgir otro tipo de niveles de comunicación. Y ahí tenemos la radio. Y entonces, Seurat, en el campo de las artes mal llamadas plásticas, lo que está es plasmando, desde un punto de vista visual, lo que nosotros le decimos la unidad mínima del patrón visual, que en esos momentos era el punto, y genera toda una obra como un pintor puntillista. Sin embargo, ahí es a donde recurren todos los que después, durante los años 40, 50 y 60, van a investigar lo que es la irrupción tecnológica del mundo digital. Porque lo que es la unidad mínima de representación visual de Seurat como artista puntillista es la estructura binaria del píxel en el mundo digital. Entonces es un pionero para muchos de los que tienen que ver con la construcción del mundo digital. Es un pionero que está en la base de todo un lenguaje que es tecnocientífico. Entonces es un ejemplo interesante de interconexiones, ¿no? Ajá. Todo eso, aparentemente como que me voy por un lado, ¿no? Pero todo esto forma o está afectado por muchos de los elementos que entran en juego en el universo de lo sensorial. Algunos de ellos han sido no tan jerarquizados o no tan abordados dentro de las artes visuales, pero yo les traigo entonces algunos ejemplos de cómo si hay pesquisas, si hay investigaciones que van más allá, por eso lo la segunda parte del título, más allá de lo visual. Uno de los primeros ensayos es el sensorama, que es un device, o sea, un artilugio creado por Morton Helix, que viene del campo de la ingeniería principalmente, y que colaboró con el ejército norteamericano también, finales de los años 60, y sobre todo se puso más de moda en los años 70. Es la primera idea de crear un aparato que genere un mundo de realidad virtual. El concepto de lo virtual puede estar muy, en estos momentos, muy relativizado, ¿no? La idea de la virtualidad viene desde la filosofía de la antigüedad y bueno, la sociedad cree que la virtualidad es solo producto y solo intrínseco al mundo de la tecnología que consume. Para nada, o sea, todos vivimos en mundos de virtualidades. México tiene un diseño virtual de su historia, de su sociedad, de su idiosincrasia. Del país de donde yo vengo también tiene un diseño idiosincrático, político, ideológico muy específico. Todo eso genera virtualidades, genera realidades virtuales. Y cada uno, de acuerdo a las bases culturales, reacciona con el mundo. Entonces lo virtual está ahí presente. Pero esta virtualidad de la que estamos hablando, que es la de creer o entrar en una realidad que uno en ese momento es consciente que no existe en su mundo ordinario, es lo que llevó a Helix en la creación de este sensorama. Y como pueden ver, o sea, era muy gracioso. No sé si alguien de ustedes vio alguna vez unos pequeños discos que eran 3D. Ajá. Eso es uno de estos primeros ensayos que a Helix le obsesionó. Y entonces llevó toda esta gran cabina, aquí la tenemos. Esto ya es una aplicación un tanto más actualizada tecnológicamente hablando para el ejército, que se la pidieron a él.
Hay materiales sobre Helix en las redes, por suerte, ¿no? Pero era un artilugio como un divertimento y efectivamente él lo vendía como un, bueno, aquí lo dice, motion picture projector, o sea, un proyector de imágenes en movimiento que generaba sensaciones tridimensionales porque una imagen estaba un poco más atrás de la otra. No como lo podemos ver hoy, que sí hay toda una modelación tridimensional mucho más compleja, cada vez más, donde uno va vectorializando las superficies en la construcción con un software como 3D Max, por ejemplo, y entonces en esa malla o grid uno va clonando y va reproduciendo ciertas superficies a partir de patrones que existen, que son patrones que uno está captando de la realidad, pero también a partir de ello uno puede recrear nuevas texturas, nuevas superficies, ¿no? Y crear este mundo virtual del que estamos hablando. Pero ahí estaba, y era muy gracioso, era como que ver una cosa adelante y otra detrás, y uno decía, wow, sí, hay una sensación tridimensional, pero era muy válido para la época. Pero no solo eso, entonces, como era una suerte de casco gigante, había aire, si había viento, si había un movimiento, entonces pasaba por acá. El canal estéreo, que sí lo logró utilizar, ya se estaba explotando el sistema Dolby en esos momentos, donde había una reducción de ruidos y había una capacidad ingenieril en la acústica de repartir los sonidos de un modo mucho más preciso y generar sensaciones sonoras más realistas, ¿no? Todo esto él lo explotó. Desgraciadamente no lo patentizó y todo. De hecho, el cartel creo que lo dice. Ajá, patente. Pero no llegó a mucho más. Tenía entonces unos pequeños canales que daban aromas según lo que uno estaba viendo. Era muy bonito. O sea, es como que yo he querido hacerlo con niños, ¿no? Porque los niños son los seres que más agradecen ese juego de lo intersensorial, porque todavía están, no están contaminados como nosotros por toda esta cultura como la que hemos ido creciendo. Pero estamos hablando de esos inicios. O sea, lo tenemos muy cerquita, es años 70. Nosotros estábamos naciendo, creo, cuando Helix estaba haciendo esto. Pero entonces esto sí es visto por artistas. Algunos artistas tienen conocimiento de estos campos e incluso Helix también tiene conocimiento de ciertos experimentos de algunos de los campos artísticos y hay una interconexión ahí. Vamos a ver algunas obras que tienen que ver con canales específicos o con la interrelación con otros canales sensoriales. Oído. Aquí les muestro, este es uno de los artistas más importantes alemán, Joseph Beuys. Viene siendo un gran gurú. El arte contemporáneo se puede comprender un poco reduccionista, me disculpan esto, pero para darles un tip, el arte contemporáneo en su práctica, en lo que ha sucedido desde hace 40, 50 años para acá, se puede comprender como una moneda con dos caras. Una es Andy Warhol, que es mucho más conocido, porque es el tipo del pop, con todas las imágenes de Marilyn Monroe, Elvis Presley, y que habla de lo que viene siendo la cultura flat que estamos viviendo hoy, esta cultura superficial, esta cultura donde no se cala, donde no hay una profundización de lo que es la espiritualidad del ser humano o de otras cosas importantes para el ser humano. Pero la otra cara de la moneda es Joseph Beuys. Joseph Beuys es un tipo que fue piloto de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, y estaba por Crimea. Yo pensaba que era un poco cuento, porque los artistas generan muchas historias y mentiras y todo, pero después en Düsseldorf pude encontrar algunas informaciones que daban veracidad sobre esto. Tumban el avión, cae, lo dieron por muerto y una tribu nómada de tártaros lo salva. Estaba todo quemado. Había perdido incluso una parte del cráneo. Por eso le hicieron un implante de platino y en casi todas las obras y en casi todas las acciones que uno ve de Joseph Beuys aparece con un sombrero porque tenía un insertado platino desde ese momento. Estos tártaros lo salvaron cubriéndolo con miel, grasa y fieltro. Le salvaron la vida. A partir de ese momento, él entró en una suerte de transición y logra regresar al cabo de un tiempo a Alemania y se convierte en una de las figuras antibelicistas más grandes dentro del campo de las artes. Ayudó a Willy Brandt con el Partido Socialdemócrata Alemán en los años 60-70
a que Willy Brandt se estableciera como canciller, y desde la plataforma del arte creó mecanismos de arte política, arte institución, arte sociedad. Cambió la noción de arte para muchos artistas alemanes. Dejen de pintar y vamos a sembrar árboles, que es lo que hace falta, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer determinadas acciones. Fue un tipo muy importante dentro de la performance. Pero nunca dejó de lado, nunca le dio la espalda a esos materiales que para él tenían un valor energético y además vital, que le salvaron la vida. Esto que ustedes ven aquí es un conjunto de cintas magnetofónicas que uno puede escucharlas y son como que speech de Joseph Beuys. Además, le estaba contando a Juan que el tipo trabajó con varios músicos que eran artistas visuales alemanes y crearon canciones de carácter político, medio de punk, con influencia de la música Kraut alemana de los años finales de los años 70, principios de los 80. En este caso son speech, son como declaraciones relacionadas con los principios del arte. Pero lo interesante es que para poder entonces uno acceder, ya no se puede ni acceder, esto está metido en una urna, es como que, wow, Dios, Joseph Beuys creó esto, ¿no? Y es arte a partir del sonido. Uno saca las cintas y las pone en un reproductor de cintas magnetofónicas y uno puede perfectamente escuchar todo lo que está hablando. Y es un tipo de arte eminentemente conceptual, donde hay una ruptura respecto a las herramientas anteriores de las artes visuales. O las herramientas que en paralelo se siguen dando en las artes visuales, porque todavía tenemos gente pintando, tenemos gente haciendo cosas con los medios tradicionales y no dejan de ser interesantes muchos de ellos. Pero en este caso, para poder acceder o interactuar a estas cintas, uno tiene que tocar ese fieltro. Y entonces, él hacía toda una práctica que tenía que ver con la onda celta. Es un tipo que viene de Krefeld, un pueblito donde hay runas célticas, donde él creció en ese mundo, y él mezcla mucho el mundo también de lo místico alemán, ¿no? Y está presente. Hay quienes dicen que los que lo conocieron, que cuando él hizo esta pieza u otras más, sentían una vibra, una energía, ¿no? Ya esa parte es muy New Age para mí. Yo trato de ser más objetivo y decir, tiene tremendo valor porque está hablando de la generación de imágenes, contenidos, conceptos a partir de lo sonoro. Un artista que viene del campo de la visualidad. Pero además está cargado de contenido el material con que lo está presentando. En este caso es el fieltro, como un homenaje a algo que le es muy importante como individuo y que quiere compartir con los demás. Ese es el caso de Joseph Beuys. Veremos a él en otro ejemplo. Este es el caso de Nam June Paik, un coreano, sudcoreano, que bueno, crece en Alemania y es el padre del videoarte. Nam June Paik es como un gran personajazo que dentro de este contexto de los artistas alemanes inclusivos de la posguerra, donde todos eran bienvenidos, él empieza a trabajar como artista sonoro, hace experimentos con música, fue alumno de John Cage, uno de los tipos más importantes dentro de lo que viene siendo la antimúsica, aunque viene de la música, él genera la antimúsica con el silencio como un concepto dentro de la música. Y hoy por hoy, muchos músicos utilizan cosas, recursos que John Cage en esos momentos lo hacía como experimento. Como hoy por hoy vemos filmes que de pronto tienen toda una estética, como la que les mostré al principio, a partir de flashazos y clips. Ya es estética. A lo mejor hace 30 años no podíamos con eso. Hoy lo asimilamos, porque la percepción se ha desarrollado. Entonces, Nam June Paik es uno de los que contribuye con la creación del videoarte. Cuando hablo de la creación del videoarte es porque él es casi que el primero, esto de quién fue primero, la gallina o el huevo, ¿no? Es casi que el primero que utiliza una cámara de videotape para hacer arte. Anteriormente existieron algunos experimentos dentro del cine, 35 milímetros, 16 milímetros, por artistas surrealistas como Marcel Duchamp, como el mismo Man Ray, que es uno de los más bellos fotógrafos que he visto en mi vida, haciendo obras. O sea, experimentaron, pero con otros medios, con el cine experimental. Hasta mismo Hitchcock contrató a Dalí para hacer en The Spellbound, ¿cómo sería? El hechizo, una cosa así. Un fragmento de un gran set en un momento en el que el psicólogo le hace una regresión con un péndulo, no me acuerdo a
quién es el actor en estos momentos. Y la transición es a una gran escenografía creada por Dalí. O sea, los préstamos de la gran industria con los artistas de diferentes campos, no solo de las artes visuales, estaban ahí. No había miedo a nada de eso. Y no hay un par de consecuencias de este sentido combinatorio, este sentido de convergencia de diferentes disciplinas. Esta pieza que estamos viendo es sencillamente un televisor de rayos catódicos, sin ninguna otra imagen, solo generando una estática. Pero el magneto, que es real, es el que está generando la interferencia. Cuando uno se acercaba a la obra, actualmente yo creo que ya, no sé cómo la mantengan, cómo la conserven, pero uno sentía la estática. Uno cuando estaba entrando en el espacio donde estaba esta pieza, uno podía escuchar el... y decía, ¿qué diablo es esto, no? Hasta que llegaba a la obra. ¿Qué está llamando primero la atención? El sonido. Y después viene la imagen. O sea, hay una ruptura de lo tradicional en el sentido de las artes mal llamadas plásticas, ¿no? O esto que le traigo acá, se pueden comprar en internet todavía. Esta es una de las máquinas que utilizaban Nigel Pai con Chaya Abe Pai, que hicieron compras de varios racks de todos estos editores de video, que no son editores de video, son para hacer efectos. Como se hace hoy con el live coding, que nosotros podemos llegar a toda la onda millennial a través de, o sea, lo que es edición en tiempo real, ¿no? Videomapping, todas estas técnicas son consecuencias de todo lo que estaban haciendo esta gente. Con estos racks, por sistema de cable, es lindísimo, uno puede ir creando diferentes efectos sonoros. Actualmente se hacen analógicos digitales y se llaman videot. Los pueden googlear. Se venden en diferentes gamas y uno puede hacer maravillas con eso. Pero hay científicos que lo siguen utilizando para poder trabajar todo lo que tiene que ver con las ondas magnéticas, las ondas sonoras y todo esto, y estudiarlo con otra gente del campo científico, pero viene de artistas que empezaron a experimentar con tarecos, ¿no? Yo le digo tarecos, ¿no? O sea, cosas que empezaron a interconectar y a partir del lujo que se puede dar el arte, que es el de errar, equivocarse, crear problemas, salen esos efectos. Y esos efectos, hoy por hoy, son utilizados dentro de los estudios estocásticos, por ejemplo, dentro de los estudios de la sigmática, y vienen de artistas. Esta es una obra de un gran instalador y escultor, se llamó Edward Kingholz. Es una pieza que eminentemente en carácter crítico. O sea, es un tipo que hacía obras muy críticas, es norteamericano, pero bueno, fue muy reconocido dentro del contexto europeo, sobre todo alemán, como un renovador de una instalación multidisciplinaria. En este caso, la máquina, que es una máquina de juego, cuando uno se acerca, uno puede jugar con ella, y los sonidos son los que generan una disrupción, porque los sonidos entonces hacen que el espectador reaccione contra la máquina, porque son sonidos molestos, tienen que ver con no me hagas daño, o sea, si hoy hablamos del discurso de género y todo ese rollo, no, ya habían artistas que estaban hablando del discurso de género hacía rato. Esto que es una máquina de juego, disculpen, él la transforma, la convierte en una instalación escultórica para hablar de la mujer objeto, de la prostitución. Y entonces todo el sonido de gling, 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 porque tienen los sonidos característicos de las máquinas de juego, se van confundiendo con speech, con discursos que salen también de la misma máquina, sobre no me maltrate, cosas así, por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces prevalece el efecto del sonido, que es el que genera una relación, un vínculo diferente con este aspecto visual. Un videito pequeño. Este es Nevermind, un artista cubano, que es mi hermano Luis Gómez, es del año 2000, en la 7ª Bienal de La Habana. Es una copia muy mala. 2000 en Cuba no había video casi. Son torretas de 3 metros. El espacio es más o menos este ancho. Y generan el efecto caracol en el medio. Entonces, claro, estos son 3 socios nuestros que le dijimos, pónganse ahí para poder hacer la documentación. Yo lo ayudé en el montaje de la exposición. El efecto caracol que generan las torretas
es a partir de la estática de los transformadores de las luces. Realmente era muy molesto pasar hacia allá. Se genera un ruido que viene siendo una suerte de ruido blanco muy molesto. Y estaba hecho para eso, por eso la idea del Nevermind para él era una metáfora de carácter místico sobre lo que tiene que ver con... Es un discurso medio apocalíptico, ¿no? Sobre la luz que te impide llegar a ella, porque hay un campo sonoro en el medio, generado por esa estática generada por la luz, en este caso artificial, que cuando tú llegas acá, entonces se te mete y te crea esa... Y es insoportable, es un zumbido, de ahí para allá ya tú te quedas con ese zumbido grabado cuando tú interactúas inicialmente con el efecto caracol, y a partir de ahí es jugar, en términos artísticos, con la paradoja de la luz, en qué medida es un estado de iluminación o es un estado en contra del ser humano, ¿no? Y a Luis Gómez le interesa mucho generar espacios paradójicos, ¿no? Con cosas que están inscritas en nuestra cultura espiritual en este caso, ¿no? Esto que estamos viendo, les voy a hacer unos pases, nosotros trabajamos durante 3, 4 años en un castillo árabe, en medio del bosque de La Habana. Hay un castillo árabe ahí, que perteneció a la fábrica de cerveza La Polar. No sé si alguna vez tú viste, es un oso, un cuello muy largo, una super cerveza, parecida a la Bohemia de acá, sí, medio vienesa, parda. Y destruido el lugar, de pronto nos dijeron un proyecto cultural que tenían ahí, ¿ustedes quieren trabajar acá? Y nosotros dijimos, bueno, intervenimos el castillo, nos tomamos el castillo como 3 años, y entonces lo que estamos viendo aquí es el interior de un castillo árabe que quiso remedar un poco la Alhambra, y lo que hacíamos era sesiones de videomapping. Esto es una sesión de videomapping, como ven, 360 grados, y todo está trabajado con un software. Veremos después al personaje que lo creó, que se llama Isadora. Este software es una suite, la pueden adquirir. Isadora, en homenaje a Isadora Duncan, que es creado por un artista que era muy bueno en programación en los años 70 y venía del teatro, y se llama Mark Coniglio. Después lo veremos. El tipo tiene sede en San Francisco y en Berlín, y tiene 2 laboratorios de programación. Trabaja con Laurie Anderson, una de las artistas más importantes de la performance y del arte intermedial, que viene desde los años 70. Él fue el que le hizo todos los circuitos con los que hace body art y toda esa historia. Y el tipo se dio cuenta de que las artes escénicas tenían un gran problema desde la época de Bertolt Brecht, que era que no rompía la distancia con el público. Esa famosa cuarta pared que existe como concepto dentro de las artes escénicas. Entonces crea, como el tipo le gustaba también la parte tecnológica, le dijeron, pero si tú eres bueno haciendo esto, y empezó a crear una suite. Primero un programa, y hoy por hoy es una suite bastante compleja, es pura programación, paso a paso, con todos los códigos de comando, y que permite generar arte interactivo por completo, utilizando diferentes métodos de sensores. Él empezó por los sensores de Wii, ¿saben? Los juegos de Wii. Los empezó a desmembrar y con eso empezó a trabajar los sensores. Vamos a avanzar 15 minutos más para dejar un poquito de... Sí, 15 minutos para preguntas o comentarios. Por supuesto. ¿Sí? Para terminar las 2. Ok, sí, jugar con ese tiempo exacto. Entonces, bueno, en este caso, nosotros en esta suerte de inmersión de 360 grados, trabajábamos con los sensores de sonido. O sea, el DJ, Kike Wolf, que estaba trabajando, hacía todos los sonidos y entonces generaba un campo un tanto random de imágenes, como se pueden dar cuenta. Y el público estaba sentado alrededor. Esto nos conlleva a trabajar con el mismo sistema en lo que se considera, a esto se le llama la Casa de las Américas en Cuba, de donde surgió la nueva trova cubana, el boom, y que, bueno, tiene una gran colección de obras donde estuvieron los mejores literatos latinoamericanos, ayudó mucho al boom latinoamericano también. Nos invitaron a hacer una sesión de videomapping de 3 conciertos de 3 horas con muchos músicos, y entonces aplicamos lo mismo.
Mientras íbamos haciendo mapeo en todo lo que viene siendo la fachada, o una de las fachadas de la Casa de las Américas, entonces todo esto iba trabajando en diálogo, que hoy por hoy se hace de una manera mucho más fácil, ¿no? Claro, esto es de 2014, 2013 aproximadamente. Y entonces iba trabajando la imagen con el sonido, que en este caso, bueno, está trabajando de esta manera, pero también había Milton, uno de los que trabaja principalmente con este software, quiso poner unos subwoofer hacia el suelo, de modo que aumentara la vibración. Entonces la vibración, esto era en la calle, todo el mundo la sentía y aumentaba también la capacidad interactiva de la pieza. Estábamos hablando de cosas que son como el videomapping en ciernes en Cuba. Todo eso llegó muy tarde allá. Pero entonces hablamos del gusto. Este es un artista, Daniel Spoerri, que es precursor de lo que se le llama el Eat Art, arte comestible. El tipo abrió un pequeño restaurante incluso en New York, en la zona de Soho, cuando Soho empezaba a ser el eje del arte de los años 50, 60, y invitaba a varios artistas a hacer como tertulias, ¿no? Esta es una mesa tras una conversación y comida con Marcel Duchamp, que era como el gran gurú, artista de culto, venido de Francia, desde el dadaísmo, y que rompió muchas nociones de las artes visuales. Y entonces Daniel Spoerri, como con otros artistas, lo que hace es que manda a fijar después con laca y a fijar todo lo que queda como residuo. Es un arte residual y termina siendo un arte instalativo, escultórico. Pero lo más importante para Daniel Spoerri y para todos los que participaban en esto era el happening, el suceso del proceso. Era lo que se discutía durante las comidas, porque la condición inicial era vamos a comer, pero vamos a conversar sobre cosas importantes. Y entonces esto es solo un residuo, es solo un índice de un proceso donde el sentido del gusto es muy importante. El gusto, los sabores, todo esto que forma parte de un mundo clave para las artes. Y así volvemos entonces a Joseph Beuys, el alemán anterior, que genera esto viene siendo en la Bienal de Kassel de 1970, en Alemania, en la Documenta de Kassel, genera en esta sala de turbinas un sistema de maquinaria, como pueden ver acá, con todos estos tambos gigantescos de miel. Es una gran máquina para hacer miel. Es un gran homenaje a esto que yo hablaba anteriormente de su vida, ¿no? Son elementos muy propios, muy individuales, pero compartidos en otra escala. Entonces la gente podía oler, incluso como se dan cuenta va bajando. Había una parte en la que podía llevarse un poco de esa miel. Y estaban las abejas, o sea, todo el mundo en torno a esa gran maquinaria, ¿no? Y entonces era un poco que un vínculo a través de no solo del gusto, también del tacto. He tratado de dividirlos, pero se integran, ¿no? O estos que son los vinos que creó él con sus amigos, con sus alumnos, en lo que venía siendo la Universidad Internacional Libre, que trabajó con otros conceptos de arte. Hacían vino, en este caso de una denominación de Cabernet Sauvignon, creo, no, Montepulciano de Abruzzo, y los vinos eran un poco el resultado de todo un proceso espiritual, vamos a decir, ¿no? Este es un artista cubano, una pieza que se llama ULM, ULM, y era un espacio como cuadrado lleno de narices. Todas las narices tenían pequeños muestrarios de diferentes fragancias, diferentes aromas. Y aquí entonces vamos a lo que tiene que ver con lo olfativo. Era todo un gran chiste porque las narices estaban a este nivel, no estaban a un nivel del promedio. Uno tenía que agacharse, casi, ¿no? Y acercarse y tocar la nariz, como lo pueden ver aquí. Entonces, él decía que era como el beso esquimal. Era darle un beso al espacio y a la vez reconocer. Y la gente decía, me gustó aquella nariz porque olía tal cosa. Habían diferentes, él trabajó con gente que trabaja en toda la parte de los aromas y hay olores que nos recuerdan a la muerte, hay olores que nos recuerdan a los frescos. O sea, hay entre 7, 10 denominaciones de los aromas, ¿no?
y él trabajó en ese sentido. Entonces es muy interesante porque son mínimas esculturas. Lo más importante es la acción performática, por decirlo de alguna manera, del público ante el acto de agacharse un tanto, una reverencia a esa nariz, tocar la nariz, entonces uno ve que es como un beso que se le está dando a ese espacio, y la acción individual del reconocimiento de la fragancia, ¿no? Es otra artista, Tania Bruguera, una artista que estuvo en el MUAC hace unos años, y es una de las más importantes dentro de la performance y el arte combinatorio actual. Tania trabaja aquí, es una serie que se llama Ingeniero de Almas. Así, de oscuro, uno llega a un espacio y después entonces la misma visión se va aclarando, ¿no? Y uno siente desde el comienzo un olor que es molesto, y es toda esta caña de azúcar fermentada en el espacio. Lo primero que uno siente entonces es un olor de algo en descomposición. Cuando uno entra es todo cubierto de caña de azúcar. Y en la medida que la vista entonces se va sincronizando con la oscuridad, entonces uno ve estas personas, que son hombres desnudos, haciendo esto todo el tiempo. Esa es la acción. Están como quitándose algo. Y si uno entonces se acerca a ver qué es lo que está sucediendo allá arriba, con esta reacción que ya uno va teniendo con el elemento olfativo, uno dice, ¿qué es lo que hay en el televisor? En el televisor lo que se ve es a Fidel Castro, en una edición que se hizo manipulada de él, el gran macho, el Superman y toda esa historia, abriéndose el pecho, o cuando salía de los yates que pescaban langostas o grandes peces y cosas así. Lo que hicieron fueron los cortes de los momentos que el gran macho, en una manipulación por edición, puede parecer muy afeminado. Bueno, fue una obra que duró 4 horas, una cosa así. Llegó la seguridad del Estado, se cerró la exposición y después la hizo en el MoMA. Porque nosotros tenemos la máxima de que la censura legitima. Y se disparó Tania Bruguera. Entonces, bueno, aquí lo ven, ¿no? Aquí él estaba hablando de, yo nunca he llevado un chaleco antibalas, yo no necesito eso, porque siempre fue así. Este es otro de los canales. Estos son 2 artistas chinos con una pieza que es una belleza. Algunos la pueden haber visto. Una pieza hasta triste. I Can't Help Myself, creo que se llama. Sí, Can't Help Myself. No me puedo ayudar a mí mismo. Programaron el brazo mecánico con una pequeña falla de aceite. Cuando uno llegaba al espacio, ese aceite, que es este que ustedes están viendo, lo mezclaron con una composición artificial que recordaba en su olor a la sangre. Luego uno va entrando en un espacio donde hay un olor primero, y después uno llega a esa máquina, y esa máquina está generando el mito de Sísifo todo el tiempo. Y así duró desde el 2016 que hicieron la obra hasta el 2019, cuando la máquina se oxidó. Porque lo que está haciendo la máquina es recogiendo su flujo para seguir viviendo. Entonces, es una visión muy poética del empleo de la máquina, pero a la misma vez empleando otros canales sensoriales, en este caso lo olfativo, ¿no? Y es triste, como pieza, ¿no? Porque nos recuerda de nuevo el mito de Frankenstein, como el nuevo Prometeo. Hay piezas que exploran lo que viene siendo el sentido de lo térmico. Este es Olafur Eliasson. Olafur Eliasson tiene un gran estudio que trabaja con ingenieros, científicos, arquitectos, de todo tipo de disciplinas. Son como cerca de 82. En este caso es en la sala de turbinas del Tate Modern en Londres. Recreó este gran sol. Tiene un espejo arriba. Entonces la gente que se tira en el suelo puede verse. O sea, hay una replicación del espacio, ¿no? Pero a la misma vez, este sol, determinaron montarlo en los momentos de mayor bruma londinense, en invierno, y entonces se llenaba el espacio porque la atracción térmica
era la que llamaba más la atención. Y se convirtió después en un espacio hasta de protesta. Era la época de Anthony Blair y de la guerra, la Segunda Guerra en el Golfo, y se convirtió en un lugar donde la gente hacía textos y demostraciones con sus cuerpos, ¿no? De abajo la guerra, cosas así. Entonces la obra trasciende, pero el gancho es a partir del elemento térmico. Para esto utilizó determinadas construcciones de carácter tecnológico con ingenieros de fuentes térmicas que todas crearon una zona térmica intensa para reproducir este sol en un gran espacio. Es lo que yo le digo un environment, un ambiente, que es un tipo de morfología dentro de las artes que trasciende la instalación. Y Olafur Eliasson es un tipo muy bueno en ese sentido. Así podemos llegar a todos los demás canales más importantes, como lo que es el tacto, el movimiento, el balance, el equilibrio. Es una obra de un venezolano, Soto, que fue uno de los más importantes dentro del arte cinético y óptico de los años 60, 70, que fue un gran boom dentro del arte latinoamericano, y hacía penetrables. Este es el penetrable, ¿no? Entonces la gente entraba, la gente interactuaba. Otro artista que todavía está vivo, vive en Francia, en París, Julio Leparc, argentino, hacía también obras que uno no podía estar estable, entonces eran obras cinéticas, pero el cinetismo era a partir del público que interactuaba con las obras. Ese juego con los equilibrios, con los balances, con el entrar dentro de las obras, que ya no sea la escultura vista desde afuera, como tradicionalmente se concibe, ¿no? Y esta es una de esas obras de Soto, o una obra que trabaja más con lo táctil. En el caso de Dennis Oppenheim, se llama dibujo en dos etapas. Una obra del año 71, él y su hijo. Aquí donde está el elemento, no hay un elemento visual. El elemento visual es la documentación que nosotros tenemos. Pero la acción realmente es a partir del reconocimiento ontológico. Está trabajando con la ontología de nosotros como seres humanos, recomponiendo a partir de nuestro tacto qué imagen se nos está haciendo. Él siempre hizo el chiste de que su hijo dibujó mejor que él. Entonces, era que uno tiene que dibujar lo que le están dibujando. Entonces, es un acto donde la memoria, como también interviene en todos los demás canales sensoriales, sobre todo en el olfato es muy evidente. El acto de la memoria, el aspecto memórico es muy importante. Y cómo todo este universo sensorial activa elementos de nuestro pasado y los trae a presente. Cómo activa elementos no solo de la individualidad, sino de un inconsciente colectivo, que yo le digo más consciente colectivo, es compartido. Entonces, ese elemento de lo táctil que nos lleva al reconocimiento, nos lleva al reconocimiento de espacios. Este es Marco Niglio. ¡Hala! Un momento, déjenme abrirlo como debe ser. Para que vean cómo a partir del cuerpo se genera, en este caso, mediante sistemas de conexiones, se genera, en este caso, música. Pero este es el padre de ese software devenido en Suite actualmente que se llama Isadora. Y esto es resultado de un experimento con uno de sus alumnos, un japonés. Sorry, lo tengo en pantalla 1. Bueno, o sea, al final en programación todo es un sistema de switcher. Como que apaguemos y encendemos la luz.
Aquí lo que le hicieron fue que le mapearon el rostro, lo tiene tu alumno, y todos los demás cables sí están trabajando directamente a lo que son los generadores de sonido. Y está haciendo un drum and bass con como las cuadrículas, ¿no? El grid que se le hace en el rostro va generando on, off, y entonces esta parte se programa, parecido a lo que estábamos hablando con el Kinect, pero en este caso, acá en el rostro, va generando esta parte es drum, esta parte es platillo, esta parte, entonces el tipo está haciendo un drum and bass con el rostro. Claro, él viene de las artes escénicas. Sí. Pero hay estimulación eléctrica. También, sí, hay como 9 volts, una cosa así, no más. Es todo un personaje, ¿no? Pero fíjense cómo, o sea, y es un tipo que viene de las artes, en este caso del teatro, pero es de las artes visuales multidisciplinarias que hoy se están haciendo. Y todo esto va más allá de eso que yo estaba hablando. Hay otros ejemplos, solo voy a cerrar con un pequeño homenaje, que es Radiohead, hizo hace unos años. Ellos siempre están metidos en sus experimentos, ¿no? Y convocaron a que hiciesen varias versiones de algunos temas. En este caso eran del Rainbow, creo, o del King of Flame, no me acuerdo. Bueno, yo traigo lo que hizo un músico experimental que ha trabajado la instalación sonora. Y se considera más como artista sonoro, y el arte sonoro se cultiva más dentro del campo de las llamadas artes visuales que dentro de la música u otras formas, ¿no? Y bueno, en este caso es de James Houston, tal vez lo hayan visto en las redes, a mí me encanta porque es instalación pura y es hacer sonido a partir de lo que se dice en términos tecnológicos el do it yourself, el bricolage tecnológico. Y muy vintage, o sea, todo trabajando con equipos viejos.
Bueno, sería, no, tenía más ejemplos, pero un poco para que... Y no es el gran combo. Y no es el gran combo. Sí, o sea, sí, hay muchos artilugios, así, había uno hace unos años que fue medio famoso, de alguien que hizo una composición con todo el lenguaje de Windows, con todos los sonidos de Windows, ¿no? Y hacía una gran composición musical. Pero en este caso lo interesante es toda la base con la que se está trabajando. El arte que tiene que ver con los nuevos medios no le tiene miedo a trabajar con cosas muy viejas. Nosotros, como yo decía antes, meternos en lo que son los tarecos, las cosas tiradas que entonces uno recicla y uno puede reutilizar con las llamadas nuevas tecnologías, ¿no? Y activar estos diferentes mecanismos sensoriales que forman parte de nosotros y que nos hacen entonces entrar más allá de esta visión en lo que es el proceso artístico. O sea, casi todo lo que estoy trayendo es ejemplo de gente que tiene que ver con las artes visuales. Porque incluso hay músicos, Pat Metheny tiene, te lo recomiendo, tiene la Orquestion, que es del año 2010, una cosa así. Es un súper discazo, hecho a partir del mecanismo de los grandes androides de finales del siglo XIX para hacer música. Y Orquestion es él tocando con esa guitarra que el tipo revolucionó la guitarrística en un momento de jazz progresivo, porque le incorporó sonoridades que eran ajenas, como trompetas, cosas así, todo a nivel de pedales. En este caso, todo lo que son los xilófonos, lo que son las percusiones, están trabajando a partir de programación. Entonces, Orquestrión es una gran orquesta donde no hay un músico, solo él. Y todo es un gran ambiente cinético. Y el disco es una joya, además, ¿no? Entonces, hay muchos músicos que están vinculados con eso. Tengo entendido que Franz Zappa soñó con hacer cosas así en algún momento. El mismo Miles Davis, que tuvo un vínculo muy fuerte con el cine. Fue cuando se dio cuenta de que por el tanto uso de la droga y de los ácidos y todo, había creado una condición sinestésica. ¿Por qué? Porque se le equivocaron los canales sensoriales, vamos a decir. Y entonces empezó a ver sonidos que lo habíamos conversado Juan y yo, era algo que le sucedía a otros como Kandinsky. Kandinsky escuchaba imágenes, veía sonidos, cosas así. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta del nivel de eticidad y de coherencia. Cuando uno descubre esas cosas internas de los artistas para entonces comprender por qué sus procesos fueron de un modo y no de otro. Kandinsky, todas sus obras relativas a la música fueron precisamente porque entró en el conocimiento de una condición. Y estábamos conversando de que fue a raíz de sus relaciones con Rimsky-Korsakov, con Rachmaninoff, ¿no? Sobre todo, y Schoenberg también un poco desde fuera, que lo condujeron a esto. Entonces, así sucede con muchos artistas, o sea, que de pronto tienen un problema, una disrupción dentro de su universo sensorial y eso entonces genera que las expresiones sean otras, sean diferentes. Pero no es exclusivo. Dentro del campo de la ciencia también hay quienes generan cosas que entonces pueden perfectamente integrarse y trabajar en sistemas de lenguaje que son más complejos, ¿no? Y es lo que hace el arte con la tecnología. No es puro divertimento como la gente piensa. No es vamos a una inmersión de obras de Van Gogh. O sea, no tiene que ver con eso, ni pensar cómo fue la Ciudad de México si no hubiesen venido los españoles, ¿no? Esos son disparates, vamos a decirlo así. A mí me parece que nosotros vamos por otro camino. El camino del conocimiento va por el de crear un sentido hacia el futuro. Y por ahí va ese sentido de lo intersensorial. Ya yo paro. ¿Preguntas? Sí. Bueno, yo tengo algo. Ah, sí, la balita. Bueno, espero que se escuche. Bueno, yo tengo dos preguntas y un comentario. El comentario es que la verdad la charla me fascinó y me parecieron temas muy interesantes. Ahí. ¿Ya se escucha? ¿Ya aprende? Sí está aprendido, está parpadeando. Ah, no, entonces para.
A mí me asusta cuando parpadean las cosas, es una bomba. Bueno. Perfecto. Ahora sí, bueno, yo tengo básicamente un comentario y dos preguntas. Pues el comentario básicamente es una felicitación porque la verdad el tema me pareció muy interesante y muy pertinente, especialmente porque son temas en los que yo estoy muy interesado y es en los que he estado trabajando en estos años de doctorado. Y bueno, las preguntas, una tendría que ver, bueno, también creo que fue en parte porque no se veía tanto la imagen. Te quería preguntar, ¿cuál es el criterio que tú estás tomando para distinguir en este caso sentidos o modalidades sensoriales? Porque, bueno, comúnmente se habla de 5 sentidos, si hablamos de la propiocepción serían 6, pero si nos ponemos mucho más finos, por ejemplo, alguien diría que la percepción de profundidad contaría como un sentido a pesar de que sería parte de la vista, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿en qué sentido se estaría planteando esta distinción? Y la otra pregunta era sobre el término intersensorial. ¿Por qué elegir ese término en particular y no sé, por ejemplo, multisensorialidad o multimodalidad o algo por el estilo, ¿no? Ahora sí que quería saber cuál era la motivación del criterio de ese término en particular. Básicamente es eso. Voy a empezar por lo último. ¿Cómo? Puede ser perfectamente multisensorialidad. De verdad. O sea, eh, cuando yo hablo de lo inter, es porque es lo que más se me aviene en la construcción de un término para que esté cercano a lo que es esa condición sinestésica. Puede ser multi también. Lo que pasa es que cuando hablo de lo inter, me da a mí el prefijo de lo inter, como lo trans, por ejemplo, transsensorialidad, puede ser también, pero estábamos hablando de que es cierto que el sentido de lo trans es como un estado modélico, es una suerte de paradigma a lo que nosotros llegamos. Por ejemplo, en el arte transmedial, que se dio en los años 70 en lo adelante, con Fluxus y con todo lo que es intermedia como gran fenómeno, es un modelo a llegar, pero no siempre se dio lo trans. Lo trans es cuando tú no logras distinguir si va para un lado o va para el otro, sino que ya hay una función armónica en ese sentido. Lo inter te permite, más o menos, por una cuestión de método, por una cuestión de conocimiento, de tú acercarte a un objeto de estudio, distinguir, esto aquí interviene tal elemento, tal vez más de dos incluso. Pero puede ser también multisensorialidad, perfectamente, porque estamos hablando de, en ese sentido, significarían lo mismo. Lo que a mí sí me interesa dejar claro es que existe una diferencia sustancial entre la condición sinestésica y la condición inter o multisensorial. Porque hay cosas hechas a conciencia cuando uno va a abordar la sensorialidad en un sentido combinatorio, que no es así en el campo, en el ámbito o la dimensión de una persona con condición sinestésica. O sea, te lo pongo como otro ejemplo. Tenía yo un amigo que hace años que no veo, que el tipo estudió artes visuales. Era daltónico. No sabía distinguir los colores. Nosotros decíamos, compadre, pero tú estás haciendo como si fuese expresionismo del principio del siglo XX, unos colores súper violentos, no sé qué más. Y él no entendía lo que le estábamos diciendo. Y la novia me dijo, yo creo que él es daltónico. Nunca le habían hecho una prueba de daltonismo. Después entonces le hicieron la prueba que son como unos esquemas circulares donde tú reconoces determinados textos o no, no sé qué más. Y sí, el tipo era un daltónico cañón. ¿Qué terminó haciendo el tipo? Porque siguió pintando a Alexei. Vive en Barcelona ahora, poniéndole a todos los tubos de pintura qué color era. Porque estaban en húngaro. Nosotros estudiábamos pintura, pero era la época del socialismo en Europa. Y las importaciones a Cuba eran pintura búlgara, húngara, Vinci, de acá,
que después desapareció, que era muy buena. El tipo no entendía nada de lo que decía, no sabía. Ella le decía que es verde, no, que no es verde, que es amarillo, no, es verde. Entonces, el ejemplo es, no era consciente de su condición. Tuvimos que venir todos a decirle, brother, estás pintando feo. No tiene nada que ver con lo que tú quieres hacer, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque había una no distinción del universo cromático. Es lo mismo que una persona, en este caso un déficit. En el caso de la condición sinestésica, se entendió hasta una parte del siglo XX como un déficit también, como un defecto. Pero poco a poco, algunos han ido con, sobre todo, uno de los que más lo ha estudiado se llama Richard Citovich, que lo puedes buscar. Citovich, C-Y, si quieres después te lo escribo, T-O-W-I-C-E-Z, Citovich. Y lo puedes googlear. Y el tipo ha investigado mucho sobre lo que viene siendo sensorialidad, intersensorialidad o multisensorialidad y sinestesia. Es un campo en el que la gente le tiene miedo. Las pocas investigaciones que yo me he encontrado, además que trabajan con música y artes visuales, para de contar. Yo digo, ¿qué pasa? Hay mucho más. Claro, son investigaciones hechas por músicos. El músico en su formación es muy ensimismado. Es muy difícil, ya eso de por sí es un gran desafío, trascender su campo de formación hacia otros campos de formación, como en este caso la visualidad. Pero realmente lo que estamos hablando es mucho más. Aquí hay otros ejemplos que tienen que ver con cosas como el uso de los sentidos del lenguaje. Un amigo mío que de pronto le invitaron a una exposición de New Media y lo que hizo fue poner una bomba de humo. Una bomba de humo. La programó con un Nokia viejo y obligó a que todos los días, antes de una hora determinada, no recuerdo cuál, el director de la Bienal de La Habana, porque fue una exposición de la Bienal de La Habana, tenía que hacer una llamada telefónica al lugar donde estaba para desactivar con un código específico que solo él tenía esa bomba de humo. Dicen las lenguas, porque yo no recuerdo bien, que una vez el tipo se le olvidó y la bomba de humo, ¡boom!, reventó. Ahí hay un uso de lo sensorial de otra manera y estás implicando y burlándote del poder de la institución arte, del poder de una persona como directora de algo, de determinadas cosas y utilizando incluso canales de carácter político como el terrorismo con un sentido simbólico importante, ¿no? Y si revienta eso, genera un fenómeno de desajuste sensorial. Su consecuencia. Como otras obras que veíamos, que tú entras por un olor y después terminas viéndola. O entras por un tacto, obras muy táctiles, y después terminas interactuando con ella de otra manera. Entonces sí, puede ser lo mismo inter que multi en ese sentido. Esto de definir, había un escritor cubano de Sama Lima que decía, definir es cenizar. O sea, llegó el verbo ceniza, convirtió la ceniza en un verbo, ¿no? Cenizar, es quemar, es acabar con algo. Las definiciones a veces son complejas. Nos hacen falta por una cuestión nominal, pero sí, tienes razón, puede ser multi. Pero sí hay que separarlo de los sinestésicos. La primera, ¿cuál era que tú me decías? Tenía... ¿Cuál sería el criterio que se está utilizando? Bueno, en parte me imagino esto que no se ve como imagen. Tú mencionabas que había como dos sentidos, pero más bien aquí mi pregunta era, ¿cuál es el criterio para distinguir en este caso los sentidos? Ah, mira, ahí tienes que meterte, que fue lo que yo traté de hacer, y puede que esté equivocado, ¿no? O sea, he dejado lo que tiene que ver con al lado de los sentidos relacionados con lo místico. ¿Por qué? Porque eso es una gran pelea con el campo científico, que el campo científico dice no están comprobados. Y lo que no está comprobado no se considera entonces patrones, no se consideran leyes, no se consideran categorías, ¿no? No establecen determinadas invariantes. Entonces yo me metí en todo lo que tiene que ver con la parte de la hermenéutica, de lo que tiene que ver con todas las ciencias del lenguaje. En una época me obsesioné con Chomsky, por las estructuras cognitivas del lenguaje, porque eso me conllevó a cómo nosotros entonces tenemos determinados elementos de carácter llamado ADN cultural para podernos comprender, ¿no? Cómo nos compartimos información que nos hace ser de una manera y no de otra en determinadas sociedades, en determinadas culturas, y todo esto está relacionado con cómo nosotros
interactuamos sensorialmente con nuestro mundo. Entonces ahí también estuve indagando en todo lo que es la parte de la filosofía. La filosofía se ha dedicado mucho a lo que viene siendo el estudio de la sensorialidad. ¿Por qué? Porque ha estado muy relacionada con la evolución del lenguaje, con la epistemología y la hermenéutica, que son las bases de eso. Pero es que eso influye también dentro de los artistas que nos interesa investigar, más allá de que qué bonito me quedó el cuadro. ¿Sí? Entonces, empecé a ver que existían ciertos consensos dentro de estas peleas sobre lo sensorial, que existían ciertos consensos que por lo menos establecían 3 grupos importantes. Uno es la percepción sensorial de uno mismo, el otro la percepción sensorial del otro y el otro la percepción sensorial sobre el mundo. Entonces ahí es en donde yo empecé a ver la pertinencia de al menos 12 sentidos. Tal vez incluso dentro de lo que vienen siendo los sentidos que intervienen en la percepción sensorial del otro. Se puede dar una fusión entre lo que es el pensamiento ajeno y la palabra ajena. Tal vez. Pero hasta donde yo lo he investigado, lo mantengo en separación por una cuestión de comprensión. Como decía antes, te lo pongo con otro ejemplo. En las artes, a nosotros nos enseñan lo que viene siendo el contenido y la forma. Pero realmente es un mismo monstruo. Nadie puede separar contenido y forma cuando está en lo que viene siendo la práctica de alguna producción artística o simbólica. Lo estudiamos por separado por una cuestión también de método, pero no puede separar lo que siempre está unido. Lo separamos porque los seres humanos tenemos la capacidad de separar para poder unir. Cuando separamos para no unir, estamos entonces bien embarcados, que es lo que ha pasado con la cultura occidental. Logró separar las cosas en sus métodos de estudio y llegó un punto en el que se separó tanto que hoy por hoy existe un 5 tratando de unir, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes porque no solo sucede acá, sucede en muchos lugares. El ser humano desgraciadamente ha tendido a separar las cosas. En otras culturas no occidentales no es tanto así. Hay un chiste de un maestro zen que se está comiendo una sandía y viene el discípulo y le dice, ¿qué está haciendo, maestro? Dice, aquí, comiéndome una sandía. Dice, wow, ¿está buena? Dice, pruébala. Y el discípulo está probando la sandía y le dice, ¿cómo la ves? ¿Está buena? Dice, sí. ¿Y por qué está buena? Ah, porque mi reacción gustativa me está emitiendo una señal a mi cerebro que yo tengo guardado, albergado en mi database, por decirlo de alguna manera, memórica y sensorial, que este es el reconocimiento de cuando una sandía está buena. Cuando está mala no es de esta manera. El maestro la hace así, dice, la sandía está buena y punto. O sea, sigue comiendo, ¿entiendes? Disfrútalo. Entonces, nosotros tendemos a mí me pasa cantidad, a discernir, a hacer cosas, disquisiciones, esto, lo otro, no sé qué más. Y después viene el momento de unir eso. Porque entonces, ¿para qué lo estudia? ¿Para qué hace disección de las cosas? Si no es para después unir eso como un resultado armónico del objeto de estudio. Entonces, a mí me parece que por ahí fue que yo le entré a esa disquisición que me llevó a ponderar 12 canales sensoriales. Unos que son de carácter biológico, eminentemente biológico, y otros que son de carácter cultural. Porque aquí estamos hablando de los sentidos del lenguaje. Los sentidos sociales son sentidos adquiridos culturalmente. Pero son sentidos. Porque si yo no me comunico contigo y tú no te comunicas conmigo, ahí estamos rompiendo un sentido. Y nos es importante. El chiste al principio de que si venían muchos o menos, que yo dije, vivimos una época nihilista, cada vez más, tiene que ver con la ruptura de nosotros como seres humanos, con nuestra naturaleza multisensorial, para decirlo ahora utilizando el término. Le hemos hecho detach a la capacidad de sentir. Todo lo queremos pensar y no sentimos. Y no nos damos cuenta de que esto es dolor. No nos damos cuenta de que esto es placer. En un nivel, ¿no?
Nos damos cuenta de que si tengo frío, tengo calor. Y son señales elementales para el sentido, uno de los más importantes, que es el de la vida, que es un sentido. Yo te puedo pasar, si tú quieres, ese esquema. Son cosas que yo me fui haciendo y yo trabajo como los hackers. Toda mi información yo se la paso a la gente. Mi esposa es abogada de derechos intelectuales y todo eso. Me dice, es que tú no crees en el copyright. Yo digo, no. Ella se va a reír cuando vea esto, porque ella no pudo venir hoy. Pero es cierto, hay muchas cosas que es capital compartido. Y complacerte te los paso. Y la idea es rebatir, discutir todas estas cosas, porque son zonas de investigación que, te digo, son lindísimas. A mí me apasionan, porque me sacaron del arte. Me sacaron del socio que estaba ahí esculpiendo, y yo le decía, está quedando buena la escultura, ¿no? Lo mismo de la sandía. ¿Por qué? Porque técnicamente, No, hay otra cosa que él, ¿qué significa? ¿Qué te mueve el piso? ¿Qué te hace vibrar? ¿Entiendes? Y ese universo sensorial es esencial, y no solo para el arte. Me imagino que en el campo de la ciencia, cuando se hace un descubrimiento, la gente se eriza y quiere saltar como un canguro. Son emociones, y esas emociones son consecuencias de nuestra interacción sensorial. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero nos demos un aplauso, por favor, a nuestro ponente. No, gracias a ustedes por la paciencia. Bueno, quiero aprovechar también para darle este reconocimiento. Bueno, nunca lo hago por esto, lo hago por compartir las cosas. Muchas gracias. Acá ves también el Muy agradecido. folder. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, pues nos vemos en la próxima sesión.